Hola, buenos días a todos. Soy Eduardo González, pertenezco al área de desarrollo de negocio y marketing de empresas de Telefónica. Y para este webinar me acompaña Carlos Bendicho. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días Edu, buenos días a todos. Carlos, al igual que yo, también pertenece al área de desarrollo de negocio. Lo que os queremos contar hoy básicamente es, y como dice el título del webinar, es cómo ayudar a las empresas y más, sobre todo en las circunstancias en las que estamos hoy en día, en su negocio a través de algo tan básico como es el dato, ¿no? Los principales objetivos del webinar de hoy, por un lado, es tratar de dar con las claves del porqué de la necesidad de la transformación digital y qué agentes afectan a una corporación o a una administración pública para poder abordarla, el porqué del dato. Hablaremos del dato como, digamos, la fuente y el punto central de esta transformación, y la importancia de la adopción de algunas de las tecnologías clave para su tratamiento, y finalmente acabar evidentemente explicando cuál es la experiencia de offering que tenemos en Telefónica, ¿no? Alrededor de estos proyectos de transformación y de estas tecnologías. En este estudio refleja cómo se ha producido o sea, cómo está yendo la transformación digital desde un punto de madurez en el mercado, ¿no? Es decir, cuán de maduras o cuán de procesos de transformación digital hoy en día en el mercado son maduros, cuáles están en su fase de desarrollo y qué empresas todavía pues están en lo que se denomina early stage. Cuando preparamos este webinar, que fue justo antes de que se produjera, evidentemente, las circunstancias en las que estamos, lo hubiésemos explicado de otra manera, pero aquí sí que hay una cosa muy importante, y es que cuando estamos hablando de agentes, cuando estamos hablando de agentes externos que pueden afectarnos, no hablamos solo de la transformación digital, sino incluso a nuestro planteamiento, a nuestra estrategia como compañía. Hay muchas veces imponderantes, como los que estamos diciendo hoy en día con el COVID, que es que no son que son impredecibles. Y no solo las empresas en que a lo mejor están en early stage, que posiblemente la circunstancia de lo que esté pasando ahora mismo con el COVID, lo que está haciendo precisamente es acelerar ese early stage, ¿no? Para pasar a la fase de developing, sino que también las empresas incluso más maduras se están haciendo replanteamientos completamente estratégicos, ¿no? Por ejemplo, y para poner algún ejemplo, en el caso de las administraciones sí que estamos viendo que cada vez más se están incluso adoptando tecnologías. Una vez producido el COVID se están adoptando tecnologías que parecían extrañas, ¿no? O que desde un punto de vista legal era complicado de adoptar, sobre todo por temas de leyes de contrataciones y demás, tecnologías como el cloud, sino que además estamos viendo que empresas que con planteamientos estratégicos realizados en fechas recientes han tenido que cambiar completamente su estrategia y ir a lo mejor hacia tecnologías online o comercio electrónico, ¿no? Es decir, que al final todo esto, cuando estamos hablando de transformación y cuando estamos hablando de eventualidades como las que tenemos hoy en día, afecta de manera considerable, no solo desde el punto de vista de un proyecto de transformación, como comentaba, sino también desde la pura estrategia. Y lo mismo, es lo que comentábamos anteriormente, sucede con las tecnologías. Es decir, incluso sectores, como comentábamos antes, que quizás tecnológicamente no tan avanzados, están incluso acelerando esa adopción de las tecnologías. Más adelante hablaremos precisamente de tecnologías. Pero sí que al final lo que no cambia es que en todo este tránsito o en todo este tipo de proyectos, al final es importante que vosotros, la figura sobre todo del CEO de una compañía, seáis los líderes, ¿no? Sean los líderes de este proceso de transformación digital, ¿vale? Dicho esto, Carlos, aquí sí que es importante, y lo que nos gustaría es que nos indicases pues, un poco, hablando precisamente de estos agentes y de esta formación estratégica, cuáles son estos pasos y sobre todo también cuál es la piedra filosofal, ¿no? Para poder hacer este cambio. Bueno, pues esa piedra filosofal que comentas, Edu, es sin duda el dato. La mayor parte de las organizaciones solemos decir que se encuentran sobre una mina de oro de datos, pero bueno, realmente ese es el problema, ¿no? En la mayor parte de los casos es que los datos se encuentran aún en la mina y hay que realizar todo el trabajo de extracción. Podemos disponer de grandes volúmenes de datos de naturaleza muy distinta y por tanto también muy variados,
y además pues con muy diferente frecuencia de actualización, ¿no? Pudiendo disponer en muchos casos de datos en tiempo real. Podemos disponer, como indicamos aquí en esta diapositiva, pues bueno, de datos que nos permitan analizar el entorno adecuadamente, como decíamos, en tiempo real, tanto el mercado, la tecnología, como bueno, pues la información de eventos disruptivos, ¿no? Como el COVID, y dentro de lo que se refiere al mercado, pues los competidores, los clientes, los proveedores, los nuevos entrantes en nuestro sector, como decíamos también la tecnología disponible y sobre todo una gran cantidad de información, de datos, al fin y al cabo, como decíamos, que nos van a permitir formular nuestra estrategia o más bien reformularla con agilidad y de manera adaptativa, de tal manera que seamos capaces de dar respuesta a los diferentes desafíos de la organización. Como indicamos, ¿no? Pues desafíos desde el punto de vista de lograr la agilidad estratégica y operativa que buscamos, ser capaces de crear valor, ser capaces de proteger el negocio adecuadamente y proteger a todos los grupos de interés que lo conforman, y ser capaces además de desplegar las estrategias competitivas de la organización para diferenciarnos en el mercado y para reducir costes y mejorar la eficiencia. Debemos tener en cuenta, pues bueno, pues esa estrategia que decíamos, y por lo tanto debemos contar con una estrategia para extraer esos datos y ser capaces de gestionar su valor, ¿no? De tal manera que nos ayuden a esa toma de decisiones. Debemos tener en cuenta qué datos tenemos disponibles en la organización, qué datos podemos adquirir, ¿no? del exterior, qué datos podemos obtener del exterior, y todo ello pues de cara a gestionarlos y poder diferenciarnos de nuestros competidores y lo que decíamos, ¿no? De alguna manera ser capaces de cambiar las reglas del juego y aprovechar esas oportunidades que toda esa información puede aportar al negocio y a nuestra organización, ¿no? Entonces, cuando pensamos en qué datos podemos tener en la organización, cuando miramos hacia el interior, hacia nuestro interior, hacia ese interior de la organización, para ver qué información podemos tener disponible, nos damos cuenta de que la organización y la infraestructura pues, realmente son una gran fuente de información diaria. Podemos aprender del Wi-Fi, realmente la conectividad inalámbrica nos permite conocer mejor el comportamiento de nuestros clientes o de los propios empleados, ¿no? O de los propios colaboradores de la organización, cuáles son sus flujos de movimientos, ¿no? Dentro, por ejemplo, de una planta de producción. Nos permite además también aprender de soluciones, ¿no? De Workplace Analytics también, aprender del empleado, beber de todas las herramientas de monitorización y de los logs de soluciones de nube pública, ser capaces también de manejar información, ¿no? Tenemos disponibles los datos del contact center, incluso con capacidad para transcripción del texto de las llamadas, e incluso el correspondiente, ¿no? Se puede realizar el correspondiente análisis cognitivo respecto a la temática, la tipología de esas llamadas, e incluso realizar una codificación automática. Es posible también aprender de soluciones de training, de plataformas de formación, como por ejemplo la que tenemos disponible, ¿no? De Digital Training en nuestro portfolio. Aprender de los espacios digitales gracias a, por ejemplo, digitalizar nuestros puntos de venta, y aprender también de los canales digitales, ¿no? De esos diferentes canales a través de los cuales nos relacionamos con nuestros clientes y saber exactamente cuándo está buscando o en qué horas o en qué franjas horarias es más probable que nuestros clientes busquen determinada información, qué información buscan y bueno, pues y con qué frecuencia, ¿no? Realmente, de tal manera que bueno, pues podemos tener mucho más identificadas las necesidades, ¿no? De nuestros clientes y cuáles son las búsquedas que realizan en nuestros canales digitales.
podemos también aprender de las soluciones de producto conectado, de tal manera que podemos beber o tener información de los indicadores, ¿no?, principales del uso que nuestros clientes están dando a esos productos. Y de idéntica manera con la telemetría, de cara, por ejemplo, a medir variables físicas, ¿no?, que influyen en procesos de producción, y en la misma línea, pues aprendiendo también de soluciones de industria 4.0, ¿no?, de cara a monitorizar, controlar y mantener, pues, las diferentes líneas de producción que tenemos en la planta, los procesos de calidad que tenemos implantados e incluso, bueno, los procesos también logísticos internos, ¿no? Realmente, procediendo con este tipo de soluciones, incluso soluciones de trazabilidad de activos, de saber dónde tenemos los diferentes vehículos, ¿no?, nuestras flotas de vehículos, qué movilidad, ¿no?, y qué posición tienen en todo momento en la cartografía correspondiente, e incluso aprendiendo de soluciones de vídeo, pues de las cuales podemos obtener información, multitud de datos a partir de ese procesado, ¿no?, y análisis de los elementos que monitoriza la solución. De idéntica manera, con soluciones de eficiencia energética que nos van a permitir plantear modelos de consumo predictivos, optimizar el gasto y desarrollar modelos de negocio sostenibles. Y bueno, pues en lo que se refiere al sector público, pues incluso toda la parte de soluciones de Smart Cities y soluciones orientadas a la salud, como puede ser en el momento actual, en el que está tan clave la monitorización de la posición de activos y pacientes, la gestión remota de los pacientes, así como soluciones de videoconsulta de cara también a trazar, pues bueno, planes de prevención más eficientes, ¿no? Si hacemos la pregunta, ¿no?, la siguiente pregunta que nos hacíamos, ¿qué datos externos podemos obtener?, nos damos cuenta de que podemos obtener información externa del mundo Open Data, que está públicamente disponible, datasets públicos, pues por ejemplo del Banco Mundial, de diferentes entidades gubernamentales, e incluso podemos obtener también mediante técnicas de web scraping, pues información publicada en webs, ¿no?, en las webs de Internet, que, bueno, que está accesible y que es accesible legalmente. Así como decíamos, adquirir soluciones específicas, como pueden ser las soluciones de analítica avanzada que podemos tener en Luca, en nuestra unidad de Luca Consulting y Analytics, en la que, bueno, pues por ejemplo, tenemos Luca Comms, que nos permite pues realizar un análisis avanzado de las comunicaciones de una empresa, pues para optimizar los consumos y entender las relaciones entre los diferentes departamentos y sus sedes. Y bueno, pues Luca Tourism también para análisis de flujos de turistas, Luca Fleet también para la gestión y análisis de las flotas, de la movilidad, ¿no?, de las flotas de vehículos, e incluso soluciones tipo Luca Scoring, pues para gestión de riesgo y prevención de fraude, Luca Store, por ejemplo, para los puntos de venta y flujos y análisis de flujos y movimientos de ciudadanos, ¿no?, por ejemplo, también tipo Luca Transit. En esta línea, una vez que tenemos todos los datos, las diferentes fuentes de datos identificadas, pues realmente nos interesa, digamos, enganchar herramientas que nos permitan visualizar y consumir dichos datos, pues utilizando nuestro lenguaje, el lenguaje natural, el lenguaje de nuestro negocio, y que además nos permitan, pues, acceder a dichos datos desde cualquier dispositivo, que nos permita incluso configurarnos fácilmente o autoconfigurarnos la visualización, y bueno, pues de tal manera que tengamos una herramienta de visualización interactiva. Existen herramientas en el mercado tipo ClickView, Power BI, Tableau, que nos permiten bueno, beber los datos que tenemos en el repositorio centralizado, en el data lake correspondiente, y a partir de ahí, pues, digamos, construir nuestros cuadros de mando, ¿no?, realmente. Pero para poder hacer todo ello es necesario
un trabajo previo que bien realizaremos dentro de la organización con nuestras propias capacidades, o bien pues tendremos que apoyarnos en externos, ¿no? Como puede ser pues los científicos de datos, los ingenieros de datos y los analistas que tenemos, ¿no? En nuestro caso en la compañía, en Telefónica, pues de cara a facilitar esa ingesta de los diferentes datos que comentábamos en un repositorio único, modelar y acondicionar esos datos adecuadamente y decidir el modelo de gobernanza también, decidir quién ve qué, ¿no? Y qué es lo que puede hacer con esa información, y además pues asegurarnos del mantenimiento de todas estas actividades, ¿no? De todas estas tareas. Sí, en efecto, Carlos, me quedo mucho sobre todo lo que has comentado con la parte de análisis del dato, ¿no? Sí que observamos muchas veces en muchas organizaciones pues que quizás no están tan preparadas como para tener una unidad data driven, ¿no? Que se le llama, y en ese sentido pues reforzar lo que has comentado, ¿no? Que desde ese punto de vista las organizaciones evidentemente no tienen el mismo nivel de maduración en cuanto a la analítica del trato del dato. Hay muchas veces que cuesta incluso saber dónde tienes tú el dato y qué dato, e incluso saber si es bueno o no es bueno ese dato, y también intentar evitar que se cometa el error solo querer mirar su dato, ¿no? O sea, solo querer mirar el dato que tenemos nosotros. Si evidentemente hay fuentes que nosotros podemos proporcionar, otras fuentes libres que hay en el mercado que te pueden proporcionar información muy valiosa para tu negocio, para tu administración. Pero en este sentido, reforzar un poco lo que comentabas de la posibilidad de que si no tienes tus recursos internos, pues poder buscar esos recursos fuera para que te ayuden precisamente a ese trabajo. Hasta aquí nos hemos focalizado mucho en la parte de Big Data. Sí que ya, Carlos, en esta diapositiva ya empiezas a introducir algún concepto adicional, como puede ser Machine Learning, pero ¿qué otras tecnologías podemos utilizar para poder tratar correctamente el dato? Bueno, pues una vez que tenemos esa información interna y externa que decíamos, el siguiente paso realmente es procesarla, utilizarla, ¿no? Y realmente podemos rentabilizarla. Las tecnologías que podemos aplicar, lógicamente, para conseguir todo esto sobre nuestros repositorios ya de datos centralizados, ese data lake que decíamos, pues fundamentalmente es la inteligencia artificial. El aplicar inteligencia artificial fundamentalmente con el objetivo de incrementar la inteligencia colectiva de la organización, ¿no? Es decir, potenciar esos 5 procesos cognitivos pues, de la organización que le permiten recordar el pasado, percibir, ¿no?, el mundo exterior con la máxima precisión, ser capaz de crear alternativas de actuación y en base a eso decidir, ¿no?, las acciones a adoptar y por lo tanto actuar, aprendiendo además de la experiencia, ¿no? Entonces, aplicando la inteligencia artificial, pues nos damos cuenta de que son varios los roles, ¿no?, que puede desempeñar la inteligencia artificial en nuestra organización, desde herramientas virtuales, como esos cuadros de mando que comentábamos anteriormente, capacidad también para implementar modelos predictivos, de realizar predicciones, forecast, obtener asociaciones que no resultaban muy evidentes, ¿no?, entre los diferentes datos, lo que solemos denominar obtención de insights también, o sea, relaciones que no resultaban evidentes entre todo el mar de datos que estábamos manejando, y bueno, pues incluso optimización, ¿no?, de rutas, optimización de inversiones también desde el punto de vista financiero, y pues bueno, pues incluso otro rol es el de asistente virtual, que bueno, quizás estamos también muy acostumbrados a él en muchos casos en nuestra vida personal también, con los asistentes virtuales. Es lo primero que asociamos, ¿no?, cuando vemos inteligencia artificial. Eso es. En muchos casos, pues en los dispositivos móviles, pero bueno, tenemos desde recomendadores, ¿no?, en la televisión bajo demanda, tenemos desde correctores, ¿no?, que ya estamos acostumbrados también, hasta, bueno, pues chatbots específicos que podemos integrar en diferentes procesos, pero chatbots, por ejemplo, en atención al cliente o incluso en procesos de back office, ¿no?, que sean más rutinarios, dando también servicio
o soporte a los agentes para temas pues más sencillos, hasta buscadores optimizados, ¿no? Existe también un rol que quizás es menos conocido, pero es la capacidad también para organizar el trabajo. Existen herramientas como la que indicamos aquí, CrowdForge, que es capaz de organizar y distribuir, por ejemplo, un trabajo de redacción y que permite integrar, realiza realmente la propia herramienta la integración final del documento, incluso con calidad superior a la humana, ¿no? Y bueno, pues como decimos también, como el otro rol es como una fuerza de trabajo virtual realmente, pues de tal manera que podemos tener esos chatbots, como decíamos, pues bueno, de tal manera que, por ejemplo, en un customer service, en un servicio de atención al cliente, pues bueno, pues tenemos a las personas que están realizando tareas de mayor valor y el chatbot es quien lleva la interacción con el cliente para tareas más sencillas, ¿no? Realmente de tal manera que focalizamos a las personas en aquellas actividades de mayor valor para la organización y sobre todo para el cliente, ¿no? Podemos combinar esa tecnología de inteligencia artificial también con la tecnología RPA, de Robotic Process Automation, de robotización de procesos, combinándolas, y esa combinación nos va a dar muchísima potencia y nos va a permitir obtener resultados en muy poco tiempo. Es decir, es una garantía de quick wins la combinación de ambas tecnologías, de la tecnología RPA y el aprendizaje automático. Realmente el machine learning nos va a asegurar siempre un buen comienzo porque nos permite una muy gran agilidad en el despliegue. Es una tecnología que ya lleva muchos años en el mercado, nos ofrece una senda de evolución hacia ese RPA cognitivo, ¿no? Esa robotización cognitiva, incorporando el machine learning, permite una integración inicial no invasiva además en los sistemas de la compañía, pues para atender procesos de back office, procesos rutinarios basados en reglas, nos permite liberar a las personas para que se puedan focalizar, como decíamos anteriormente, en tareas de mayor valor, y además es fácilmente también integrable en el front office, ¿no? En las tareas de atención al cliente. Y nos ofrece un retorno de inversión elevado con un periodo de amortización en muchos casos inferior a un año. Y en ese sentido, pues también un poco vale la pena hablar de la experiencia que hemos tenido en nuestra casa, ¿no? Como bien comentaba Carlos, muchas veces RPA se asocia principalmente a procesos de back office, pero sí que hay ciertos procesos, muchos procesos de front office que se pueden incluso llegar a automatizar. Nosotros tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, todo lo que son nuestros centros de atención, tanto para nuestro negocio B2B como para nuestro negocio B2C, en que hemos sido capaces no solo de crear, sino de formar a todos nuestros agentes en el uso de estas plataformas de robotización, y con eso pues conseguimos ratios como conseguir ahorrar 60 millones de llamadas que están gestionadas directamente por robots, por chatbots, reducir entre un 40 y un 50% los tiempos medios operativos. Como bien comentaba antes, Carlos, son proyectos en que sobre todo tienen un payback y un ROI muy rápido, y en ese sentido, por ejemplo, todo lo que es nuestro negocio B2B, todo lo que es directamente el OPEX que tenemos en esta capa, pues se ha visto reducido en un 30%, ¿no? Incluso también consiguiendo índices cualitativos, como por ejemplo que es el índice de satisfacción en la atención de las llamadas de un 5%. Y no solo eso, sino que incluso también ya sí hacen los procedimientos más de back office, ser capaces de automatizar muchísimas de las actividades que tenemos de tramitación de pedidos de nuestros clientes en un 80%. Bien, Carlos, hasta aquí hemos hablado mucho del dato, hemos estado hablando de qué datos podemos tener, qué datos podemos incorporar, de qué manera lo podemos tratar y con qué tecnologías. Lo que es importante es y dónde es aplicable, ¿no? En qué áreas de la compañía o en qué áreas de las administraciones es aplicable. Bueno, toda esta tecnología es aplicable pues para prácticamente todos los procesos o una gran
parte de los procesos de las organizaciones. Al final, pues bueno, como decíamos, es aplicable en servicios de soporte al cliente, en servicios de soporte a venta, en servicios de atención al cliente, como decíamos, en procesos de front office, en procesos de back office, fundamentalmente, pues bueno, pues tareas, ¿no? En un momento determinado, tareas rutinarias basadas en reglas, como decíamos, ¿no? de RPA y combinación con inteligencia artificial. A medida que vamos incorporando también RPA cognitivo, pues puede ser mayor la complejidad de las tareas que se incorporan, pero hasta herramientas de comunicación, nos permite optimizar ubicaciones también, optimizar puntos de venta, por ejemplo, a procesos de operaciones, ¿no? Para la gestión inteligente de instalaciones, eficiencia operativa, pues optimizando la cadena de producción, la cadena de distribución, las rutas logísticas, como comentábamos, ¿no? Con el tracking o la trazabilidad en tiempo real de activos, esa gestión de riesgos que comentábamos, ¿no? De prevención en un momento determinado también de fraude, el forecasting, por ejemplo, en el caso de procesos de soporte al negocio, comentábamos, ¿no? La predicción de ventas, predicción de indicadores financieros, la presupuestación, capacidad para, pues bueno, en los procesos de captación y fidelización, identificar, por ejemplo, los clientes de alto valor, obtener una visión 360 de los clientes, de tal manera que somos capaces de microsegmentar, realizar un perfilado muy preciso de clientes, lo cual nos permite realizar un marketing dirigido y personalizar las campañas, hasta disponer, ¿no? de un repositorio digital de documentación centralizado sobre el cual lanzar las consultas, como decíamos, en lenguaje natural, ¿no? Incluso en el sector público, pues bueno, pues nos permite tanto plantear, ¿no? Es decir, es aplicable perfectamente a la administración pública, pues de cara a soluciones, como comentamos, de movilidad y seguridad, ¿no? De cara, por ejemplo, abarcando tanto el turismo como la gestión inteligente del transporte, como la parte de seguridad ciudadana, ¿no? Emergencias también, con el caso actual del COVID, pues es vital, hasta, bueno, pues la gestión de la sanidad, en este momento actual resulta imprescindible, la gestión económica y fiscal y, bueno, pues, gestión de recursos naturales, ¿no? De tal manera que la administración pública pueda ofrecer un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Conociendo mucho mejor sus necesidades y permitiendo, ¿no? Incluso agilizar trámites administrativos, ¿no? Muy bien. Y a partir de aquí, una vez ya hemos desgranado, ¿no? También dónde poder aplicarlo dentro de nuestras organizaciones, ¿cómo podemos decir a los clientes, cómo podemos empezar, ¿no? Y sobre todo lo que es importante, cómo desde Telefónica podemos precisamente ayudar a nuestros clientes, a nuestras administraciones a poder adoptar esta cultura del dato y poder poner en práctica estas tecnologías. Bueno, desplegar Big Data e inteligencia artificial en la organización, al final se trata de un proceso iterativo en el que nosotros con nuestras capacidades pues podemos acompañar, ¿no? A cualquier organización, dado nuestra propuesta de valor, pues cubre, ¿no? Todo el espectro, desde la consultoría estratégica, ¿no? En transformación digital, hablando de ayudamos, ¿no? A la organización a realizar esa formulación estratégica adaptativa, a adoptar además ese modelo, ¿no? De formulación estratégica adaptativa basada en el dato, en esa disponibilidad del dato y en muchos casos en tiempo real, con lo cual vamos a poder avanzar, ¿no? en materializar esa agilidad estratégica y operativa, ¿no? Hasta, bueno, pues evidentemente abordar toda la parte del proceso de cambio cultural de la organización, ¿no? Donde la parte de comunicación interna juega un papel clave y fundamental, y pasando, bueno, pues por la consultoría tecnológica en Big Data e Inteligencia Artificial, donde previa evaluación de capacidades, ¿no? De los sistemas y de las personas de la organización, pues vamos a realizar además un descubrimiento, ¿no? De los diferentes casos de uso, vamos a evaluar su viabilidad técnica y económica y vamos, en base a esos criterios y los que
decidamos, ¿no?, junto con la organización, pues priorizar la ejecución de dichos casos de uso, elegir la estructura adecuada para explotarlos, ¿no?, para impactarlos, bien creciendo en capacidades, construyendo las capacidades internamente o apoyándose, ¿no?, en capacidades externas, como bien decíamos, bueno, pues de nuestro equipo de ingenieros de datos, de científicos de datos, de consultores y analistas, y apoyándose también en toda la capacidad que tenemos de infraestructuras, ¿no?, tanto desde el punto de vista del conjunto del TI necesario para explotar esa información, para explotar e implantar ese caso de uso, como toda la parte de conectividad, pasando por lo que decíamos, ¿no?, esa formación y capacitación de todo el personal involucrado en la explotación de ese caso de uso y la implantación correspondiente, ¿no? No olvidando en ningún caso, como decíamos al principio, esa comunicación continua y permanente a todos los grupos de interés de la organización y prosiguiendo ese proceso iterativo, ¿no?, en este primer, digamos, en este primer ciclo hacia el siguiente caso de uso, ¿no?, en base al orden de prioridad establecido, que también periódicamente tendrá sentido revisar, y también revisando cuando corresponda, pues, la estrategia, ¿no?, y reformulándola adecuadamente. Sí, ¿no?, que es lo que estamos viendo sobre todo ahora muchísimo en nuestros clientes, ¿no? Y vamos, el proceso iterativo iba directamente a lo que es hacia el nuevo descubrimiento de casos de uso, y sí que estamos viendo que ahora realmente hay una preocupación y un replanteamiento estratégico, ¿no? Para acabar, lo que queríamos era también mostraros una serie de casos de uso que tenemos en Telefónica, algunos relacionados con nuestro negocio B2C, como por ejemplo el caso de la personalización de la publicidad, ¿no?, en el que, como lo que hemos ido comentando, evidentemente todos los insights que nosotros podemos ofrecer desde el punto de vista del dato, como por ejemplo pues los datos que tenemos de nuestra navegación, de la navegación de nuestros clientes a través de Internet, datos, por ejemplo, también de las redes 4G o datos también de la propia televisión, que los hemos incluso mezclado con otro tipo de datos, como puede ser comportamientos en redes sociales, datos de audiencia, segmentación demográfica, etcétera, etcétera. Y lo que nos ha, por ejemplo, permitido es que todo lo que es la publicidad que tenemos en nuestro recomendador la hayamos optimizado muchísimo, evidentemente teniendo una serie de beneficios y de ganancias mediante este canal, y lo que es importante es que también se optimiza y se aumenta la cartera de anunciantes, ¿no?, eficientándola. O, por ejemplo, también cruzándolo, como lo que comentábamos, esta información que teníamos con también comportamientos en redes sociales, opiniones en foros, tendencias y demás, nos ha permitido pues optimizar mucho el stock de los terminales que tenemos en nuestra tienda, en nuestras tiendas, para así de esa manera poder evitar rupturas de stock, minimizar al máximo el stock, no obstante no dejando al cliente evidentemente sin terminal, y eso también nos produce no solo un ahorro de costes sino también un incremento de ventas por fidelización. Y luego también otro caso que puede aplicar también a muchos clientes que como nosotros pueden tener una cierta capilaridad, por ejemplo, como puede ser el sector retail, pues el hecho de que mediante también mirando clusterizaciones de puntos de venta, mirando variables como las zonas de afluencia de peatones, pues saber en todo momento determinar pues cuál es la mejor ubicación para tener una tienda, y con ello lo que hemos hecho es optimizar sobre todo mucho el canal presencial, evidentemente, y optimizar e incrementar nuestro volumen de actividad, ¿no?, en eso de ellos, en todas ellas, ¿no? Para acabar, un recordatorio, ¿no, Carlos? Al final, en resumiendo, ¿no?, cuál es la propuesta de valor que ofrecemos en Telefónica. Sí. Como comentábamos, bueno, aportamos las diferentes piezas, ¿no?, necesarias para el despliegue e implantación de Big Data e inteligencia artificial, y acompañamos, ¿no?, realmente pues con nuestra propuesta de valor extremo a extremo a cualquier organización, ¿no?, realmente en ese camino de transformación digital de cara a ese despliegue e implantación de estas tecnologías, ¿no?, desde
la incorporación, ¿no?, de nuevas fuentes de datos externas, como decíamos, ¿no?, de cara a adquirir información o complementar la información disponible internamente en la organización, hasta la ampliación, ¿no?, de esa información disponible, pues enriqueciendo las infraestructuras de cualquier organización, ¿no?, en base, bueno, pues a las diferentes soluciones que se pueden implantar, hasta, bueno, pues toda la parte de soluciones de business insights, ¿no?, de analítica avanzada, que incluso tenemos paquetizada a día de hoy, hasta, bueno, pues capa de valor también de seguridad, ¿no?, sobre comunicaciones IoT, e incluso, bueno, pues toda la securización del perímetro del dato y de toda la infraestructura necesaria, ¿no? Pasando, como decíamos, pues por toda la selección de infraestructura específica que es necesaria, pues para toda la explotación de los casos de uso que comentábamos anteriormente, incluyendo, ¿no?, pues toda la parte de servicios profesionales de consultoría estratégica que comentábamos, ¿no?, en transformación digital, que nos permite esa formulación estratégica inicial para pasar por la consultoría tecnológica en Big Data e Inteligencia Artificial, seleccionando, ¿no?, y priorizando los casos de uso de manera conjunta con la organización, capacitando, ¿no?, y formando a todo el personal involucrado, y realizando de manera iterativa, ¿no?, en sucesivas olas la correspondiente implantación. Muy bien, pues hemos llegado al final. Esperemos que haya sido de vuestro agrado este webinar. Cualquier duda o consulta la podéis hacer llegar a través de vuestro asesor comercial y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa, cualquier consulta que necesitéis. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias a todos. Buenos días.